La caída de este sistema no fue impulsada por un despertar moral, sino por una estrategia política. Desde el siglo XV, las monarquías en proceso de centralización necesitaban someter a una nobleza cada vez más incómoda, y la sexualidad se transformó en un mecanismo de control. Aquellos mismos comportamientos que durante siglos definieron el prestigio aristocrático comenzaron a ser perseguidos como delitos graves. El caso de Gilles de Rais ilustra este punto de inflexión. Mariscal de Francia y aliado de Juana de Arco, Rais participaba en rituales sexuales que, si bien hoy nos parecen abominables, no diferían mucho de las prácticas que eran toleradas e incluso celebradas en los círculos cortesanos medievales. Entre las costumbres más extremas de la época estaba la validación pública de la consumación matrimonial. En una ocasión, 30 cortesanos presenciaron la noche de bodas, no por protocolo o seguridad, sino para certificar que el acto sexual había tenido lugar. La novia tenía 12 años, el esposo 52. Mientras ella lloraba sobre las sábanas ensangrentadas, un notario real escribía en pergamino, "Consummatum est". Los testigos asentían con solemnidad, como si se tratase de un acuerdo comercial, ignorando el dolor de una niña. Su cuerpo hablaba con claridad, pero nadie quería escuchar. En ese mundo, la privacidad no era un derecho, era una amenaza al poder. Aquel día, 15 de marzo de 1348, en el castillo de Vincennes, no se celebró una unión íntima, sino un acto burocrático, un documento político con forma de matrimonio, respaldado por clérigos, nobleza y escribanos. Así funcionaba la Europa medieval. Los cuerpos eran instrumentos del Estado, la sexualidad una herramienta de dominación y la intimidad una escena pública cuidadosamente registrada. Esto no fue una anomalía, fue la norma. Una estructura donde los rituales sexuales de la nobleza superaban en brutalidad a los excesos de la Roma imperial, donde la Iglesia detallaba minuciosamente lo que se podía y no se podía hacer en el lecho conyugal, y donde el famoso derecho de pernada no era mito, sino realidad recogida en documentos. No es la historia pulida que nos enseñaron sobre la Edad Media casta y piadosa, es la historia incómoda que muchos prefirieron enterrar. Para entender cómo Europa convirtió la sexualidad en espectáculo, hay que remontarse al siglo XII, cuando el poder comprendió una verdad inquietante. Quien controla la sexualidad, controla la sociedad. Los nobles no gobernaban solo territorios, gobernaban cuerpos. Y para gobernar cuerpos, había que despojarlos de privacidad. El ritual comenzaba semanas antes de la boda. Las futuras esposas, niñas entre 10 y 14 años, eran sometidas a exámenes públicos para certificar su virginidad. No por médicos, sino por matronas expertas designadas por la corte, que realizaban inspecciones ante testigos masculinos. Los informes se conservan en archivos vaticanos, descripciones clínicas de genitales infantiles, evaluaciones de pureza, que determinaban el valor político de una alianza. Leonor de Aquitania describió en sus cartas la humillación de estos exámenes. Había sido sometida a ellos antes de su matrimonio con Luis VII de Francia, a los 15 años. Me pesaron como una vaca en el mercado, escribió décadas después. Pero no evaluaban mi carne, evaluaban mi utilidad para parir herederos. Mi cuerpo era territorio a conquistar, no una persona a conocer. La noche de bodas se había institucionalizado como teatro político.
Los testigos nupciales no eran invitados, eran funcionarios del Estado. Su presencia garantizaba que el matrimonio se había consumado, que la alianza entre familias quedaba sellada con sangre y semen. Los registros del castillo de Amboise detallan la presencia de hasta 40 cortesanos en la alcoba real durante la consumación del matrimonio entre Carlos Vitomo y Ana de Bretaña en 1491. Pero el espectáculo no terminaba ahí. Durante los primeros meses de matrimonio, las jóvenes esposas eran vigiladas constantemente para detectar signos de embarazo. Sus menstruaciones eran monitoreadas, sus vómitos matutinos celebrados, sus cambios corporales documentados. El embarazo no era privado, era asunto de Estado, y si no llegaba pronto, las consecuencias eran letales. En 1215, el Papa Inocencio III promulgó una decisión que cambiaría para siempre la intimidad europea: la confesión anual obligatoria. Pero no se trataba de admitir pecados generales. Los manuales para confesores, como el Summa Confessorum de Raimundo de Peñafort, contenían listas detalladas de preguntas sexuales que debían hacerse a cada penitente. Las mujeres casadas debían describir cada encuentro sexual con sus esposos, posiciones utilizadas, frecuencia, si habían experimentado placer. Las solteras eran interrogadas sobre masturbación, pensamientos impuros, contacto físico con hombres. Los hombres debían detallar cada fantasía, cada acto sexual con sus esposas, cada visita a prostíbulos. Todo quedaba registrado en confesionarios que funcionaban como archivos sexuales del reino. Los registros de la diócesis de Toulouse revelan el alcance de esta vigilancia. El obispo Guillaume de Montcada, 1230-1255, mantenía fichas detalladas sobre la vida sexual de cada noble de su jurisdicción. Sabía quién había tenido relaciones durante la menstruación, pecado capital, quién había utilizado posiciones no aprobadas, también pecado capital, quién había tenido contacto sexual los domingos, pecado mortal. Pero la hipocresía era evidente. Los mismos clérigos que documentaban estos pecados mantenían concubinas oficiales. El celibato clerical, establecido en el siglo XI, era ignorado sistemáticamente. Los obispos tenían amas de llaves que ejercían como esposas no oficiales. Los monasterios alojaban hermanas de la caridad, que funcionaban como prostitutas exclusivas para los religiosos. El caso más documentado es el del cardenal Rodrigo Borgia, futuro Papa Alejandro VII, quien tuvo al menos 7 hijos con diferentes mujeres mientras ocupaba altos cargos eclesiásticos. Sus orgías en el Vaticano eran legendarias. Fiestas donde prostitutas desnudas recogían castañas del suelo, mientras cardenales apostaban quién las poseería primero. Todo esto mientras promulgaba bulas papales sobre la pureza sexual y condenaba a muerte a laicos por adulterio. Ya no quedaba nada sagrado en el cuerpo de una mujer campesina. Ya no existía la palabra no. Solo había el poder del señor feudal y su derecho a poseerla antes que su propio esposo. El ius primae noctis no era leyenda medieval, era realidad documentada en códigos legales de Francia, Inglaterra y España durante los siglos XIII y XVII. Los registros judiciales de Cataluña contienen cientos de casos documentados. Los señores feudales no solo ejercían este derecho, sino que lo comercializaban. Las familias campesinas podían comprar la exención pagando una tasa llamada culagium o marchetum. Los que no podían pagar entregaban a sus hijas. El caso de Berenguela de Urgel ilustra la brutalidad sistemática.
En 1295, esta noble catalana mantenía un registro detallado de las campesinas disponibles en sus tierras. Cada primavera, cuando llegaba la época de bodas, recorría las aldeas seleccionando a las jóvenes más atractivas. Las llevaba a su castillo por 3 días antes de permitir que se casaran. Muchas regresaban embarazadas. Sus hijos nacían como bastardos sin derechos, pero con la protección del poder señorial. Los testimonios de estas mujeres, recogidos durante juicios eclesiásticos posteriores, revelan detalles estremecedores. No se trataba de encuentros íntimos. Eran violaciones públicas realizadas ante otros nobles como demostración de poder. Las víctimas eran obligadas a agradecer la atención recibida y a jurar silencio sobre lo ocurrido. Pero el aspecto más siniestro era la institucionalización. Los manuales jurídicos de la época, como las 7 partidas de Alfonso X de Castilla, regulaban cuidadosamente el ejercicio de este derecho. Establecían qué mujeres podían ser reclamadas, las vírgenes entre 14 y 25 años, cuándo podía ejercerse, hasta 3 días después de la boda, y qué compensación debía pagarse al esposo, generalmente ganado o tierras. La Iglesia, lejos de condenar estas prácticas, las bendecía. Los clérigos argumentaban que el derecho señorial era parte del orden natural establecido por Dios. Las mujeres nacían para servir, primero al Señor de la tierra, después al esposo. Su cuerpo era territorio del poder masculino, no propiedad personal. En 1184, el Papa Lucio III estableció los primeros tribunales especializados en delitos sexuales, las Inquisitiones Haereticae. Oficialmente perseguían herejes, pero en la práctica se convirtieron en cortes sexuales que juzgaban, torturaban y ejecutaban a quienes violaban las normas íntimas establecidas por el poder. Los registros del Tribunal de Carcasona revelan la sistematización del terror sexual. Entre 1249 y 1257, bajo la dirección del inquisidor Pierre Celan, se procesaron 664 casos relacionados con pecados carnales. Las acusaciones incluían masturbación, castigada con mutilación genital, sexo oral entre esposos, muerte en la hoguera, relaciones durante la menstruación, prisión perpetua y uso de anticonceptivos rudimentarios, ahorcamiento público. Las torturas aplicadas eran específicamente diseñadas para castigar los órganos sexuales. Las mujeres acusadas de adulterio eran sometidas al peral vaginal, un instrumento metálico que se introducía cerrado y luego se expandía hasta desgarrar los tejidos internos. Los hombres acusados de sodomía sufrían la pera rectal, una versión aún más brutal del mismo dispositivo. Pero el caso más documentado es el juicio de Marguerite Porete, escritora y mística francesa ejecutada en 1310. Su crimen no fue herejía teológica, sino haber escrito sobre el amor divino usando metáforas sexuales. Sus descripciones de la unión mística con Dios fueron interpretadas como pornografía sacra por el Tribunal de París. Durante su proceso, fue torturada para confesar si había mantenido relaciones sexuales inspiradas por sus escritos místicos. Los métodos de investigación incluían la prueba del agua. Las acusadas eran desnudadas públicamente y sumergidas en estanques benditos. Si flotaban, eran culpables, porque el agua sagrada rechazaba el cuerpo pecaminoso. Si se hundían y morían ahogadas, eran inocentes, porque Dios las había recibido. Era un sistema perfecto. Todas morían, pero algunas morían inocentes.
Los verdugos especializados en delitos sexuales desarrollaron técnicas específicas. El fuego lento para mujeres adúlteras comenzaba quemando los pies y ascendía gradualmente, manteniéndolas conscientes durante horas. El empalamiento para sodomitas utilizaba estacas lubricadas con grasa animal para prolongar la agonía. Todo esto se realizaba en plazas públicas, con asistencia obligatoria para educar a la población. Sin embargo, el aspecto más perturbador del control sexual medieval era su hipocresía sistemática. Los mismos nobles que condenaban el adulterio participaban en rituales de fertilidad que harían sonrojar a los emperadores paganos. Durante las festividades de primavera, las cortes europeas organizaban ceremonias sexuales públicas destinadas a garantizar la fertilidad del reino. Los mayos portugueses del siglo XIV eran orgías aristocráticas disfrazadas de celebraciones religiosas. Durante 3 días, los nobles podían mantener relaciones sexuales con cualquier mujer presente, incluyendo esposas ajenas, siempre que fuera para bendecir la fertilidad del reino. Las reinas participaban personalmente, teniendo relaciones con múltiples nobles, mientras sus esposos observaban y bendecían el ritual. El cronista francés Jean Froissart describió la Noche de la Fertilidad en la corte de Carlos VI en 1393. Según su relato, la reina Isabel de Baviera dirigió una ceremonia donde 100 cortesanos masculinos tuvieron acceso sexual a 50 damas nobles durante una sola noche. El objetivo era impregnar el reino con fuerza vital. Los embarazos resultantes eran considerados especialmente benditos. Estos rituales incluían elementos que hoy clasificaríamos como abuso sistemático. Las mujeres no podían negarse sin ser acusadas de traición al reino. Los hombres que no participaban eran marcados como impotentes políticos y perdían sus títulos. Los niños nacidos de estas orgías recibían privilegios especiales por ser hijos de la fertilidad real. La Iglesia no solo toleraba estos rituales, sino que los santificaba. Los clérigos bendecían los lechos donde ocurrían las orgías, rociaban con agua bendita los genitales de los participantes y recitaban oraciones latinas durante los actos sexuales. El sexo grupal aristocrático se convertía en comunión carnal con finalidades divinas. El colapso de este sistema llegó no por evolución moral, sino por conveniencia política. A partir del siglo XV, las monarquías centralizadas necesitaban controlar a la nobleza y la sexualidad se convirtió en herramienta de chantaje. Los mismos comportamientos que antes definían el poder aristocrático se convirtieron en crímenes capitales. El caso de Gilles de Rais marca la transición. Este mariscal de Francia, compañero de Juana de Arco, practicaba rituales sexuales que no diferían sustancialmente de los realizados en cortes aristocráticas durante siglos. Violaba a niños campesinos como demostración de poder señorial, los torturaba sexualmente como entretenimiento cortesano, los asesinaba como sacrificio al poder absoluto. Pero en 1440, estos actos fueron redefinidos como crímenes. No porque fueran más brutales que antes, sino porque el poder central necesitaba un ejemplo. Gilles fue juzgado no por violar niños, práctica tolerada durante siglos, sino por herejía y invocación demoníaca. Sus torturas sexuales fueron reinterpretadas como rituales satánicos. Sus asesinatos se convirtieron en sacrificios al demonio. La hipocresía era evidente. Los jueces que lo condenaron habían participado en rituales similares décadas antes. Pero la diferencia era política,
no moral. Gilles representaba el poder señorial independiente que las monarquías querían destruir. Su sexualidad se convirtió en pretexto para aniquilar su autonomía política. La ejecución de Gilles, el 26 de octubre de 1440, marcó el fin de una era. Ya no era aceptable que los nobles ejercieran poder sexual absoluto sobre sus súbditos. Ya no era tolerable que la aristocracia mantuviera harenes privados. Ya no era permisible que la sexualidad funcionara como demostración pública de dominación. Sin embargo, el control sexual no desapareció, se centralizó. Los reyes asumieron el monopolio sobre la violencia sexual. La Inquisición española, establecida en 1478, sistematizó la tortura sexual como herramienta estatal. Los métodos desarrollados por tribunales medievales se refinaron y aplicaron masivamente contra judíos, musulmanes y protestantes. Así murió la sexualidad pública medieval, no con reformas morales, sino con cambios políticos. A partir del siglo XV, las monarquías centralizadas redefinieron como crímenes los mismos comportamientos que antes definían el poder aristocrático. La intimidad no fue conquistada por la humanidad, fue concedida por conveniencia política. Esta no fue solo la historia de prácticas sexuales perturbadoras. Fue la historia de la intimidad como territorio en disputa, del cuerpo como campo de batalla política, de la sexualidad como herramienta de dominación social. Los nobles medievales no eran más perversos que otros poderosos. Simplemente vivían cuando el poder se ejercía públicamente, sin disfraces ni hipocresías. La Iglesia medieval no era más represiva que otras instituciones religiosas. Era más honesta sobre sus contradicciones. Sistematizó el control sexual sin pretender coherencia moral. Comercializó la prostitución sin negar su existencia. Participó en rituales aristocráticos sin fingir pureza clerical. El sistema medieval no era más brutal que otros sistemas de poder. Era más transparente sobre su brutalidad. No ocultaba que utilizaba cuerpos como territorios, que convertía la intimidad en espectáculo, que transformaba la sexualidad en herramienta política. Su honestidad sobre la naturaleza del poder resulta más perturbadora que las hipocresías posteriores. Y aún hoy, cuando celebramos la privacidad sexual como conquista civilizatoria, enfrentamos ecos de aquellos siglos. El cuerpo femenino sigue siendo territorio en disputa en debates sobre reproducción. La sexualidad continúa siendo instrumento de control social a través de leyes, religiones y morales. La intimidad permanece vulnerable ante poderes que la consideran asunto público. La diferencia es que ahora ocultamos estas luchas bajo discursos de libertad, igualdad y progreso. Los señores feudales violaban campesinas abiertamente. Los poderes modernos controlan sexualidades sutilmente. Los clérigos medievales describían gráficamente pecados sexuales. Las instituciones actuales regulan sexualidades indirectamente. Quizás la brutalidad transparente medieval era preferible a las hipocresías modernas. Al menos entonces, nadie fingía que el poder respetaba la intimidad. Al menos entonces, era evidente que la sexualidad era territorio político. Al menos entonces, las víctimas sabían contra qué luchaban. Si esta historia te perturbó tanto como a nosotros al investigarla, comparte este conocimiento. Porque cuando olvidamos cómo el poder ha utilizado históricamente los cuerpos, permitimos que continúe haciéndolo bajo nuevos disfraces. La intimidad nunca fue un derecho natural, siempre fue un campo de batalla. Y en esa batalla, la ignorancia histórica es la mejor aliada de quienes quieren volver a los viejos métodos de control.